El 8 de mayo de 2025, un nuevo capítulo se desarrolló en el corazón de la Ciudad del Vaticano. La Iglesia Católica dio la bienvenida a su nuevo líder, el Papa León XIV. El mundo observó cómo emergía el humo blanco, señalando una nueva era para la Iglesia. La selección del cardenal Robert Francis Prevost como Papa León XIV marcó un cambio significativo. Él fue el primer papa norteamericano, prometiendo una perspectiva fresca. El mundo observó con curiosidad mientras él se acercaba al balcón, listo para abrazar los desafíos que le esperaban. El cardenal Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, dedicó su vida a servir a los demás. Su ministerio en Latinoamérica, especialmente en Perú, demostró su compromiso con la justicia social. Conocido por su humildad y compasión, se convirtió en una figura querida en Chiclayo. Las experiencias de Prevost en Perú moldearon su visión del mundo y profundizaron su fe. Abogó por la justicia social, estableciendo escuelas, clínicas y programas sociales. Su ascenso en la Iglesia estuvo marcado por la humildad y el deseo de marcar la diferencia. La muerte del Papa Francisco condujo a un periodo de luto e incertidumbre. El colegio cardenalicio se reunió en la Capilla Sixtina, sus deliberaciones envueltas en secreto. Lucharon con temas como la pobreza, la justicia social y el papel de la mujer en la Iglesia. El cónclave de 2025 fue rápido, con un sentido de unidad entre los cardenales. El humo blanco apareció después de solo 4 votaciones, señalando un nuevo papa. El mundo observó con asombro cómo se difundía la noticia: «Habemus papam». El humo blanco ondeó desde la Capilla Sixtina electrizando a las multitudes en la plaza de San Pedro. Las campanas de la Basílica de San Pedro repicaron con alegría mientras el mundo contenía la respiración. El cardenal Dominique Mamberti salió al balcón para anunciar al nuevo papa. El cardenal Mamberti proclamó «Habemus papam» a la multitud ansiosa. El anuncio envió una ola de emoción a través de la plaza de San Pedro. Reveló al nuevo pontífice, Robert Francis Prevost, ahora Papa León XIV. El nombre Robert Francis Prevost resonó en toda la plaza y más allá. Su elección señaló un cambio significativo para la Iglesia, abrazando su identidad global. La multitud estalló en vítores, dando la bienvenida a un papa conocido por su humildad y compromiso con la justicia social. Sección 3. León XIV. Un nombre rico en historia. La elección del nombre León, un nombre cargado de significado histórico y religioso, envió ondas de intriga a través de la multitud y más allá. El nombre León, que significa león en latín, evocaba imágenes de fuerza, coraje y liderazgo. Era un nombre que habían llevado 14 papas anteriores, cada uno dejando su propia marca única en el papado. El Papa León más famoso, quizás, fue León XIII, conocido por su encíclica Rerum Novarum, un documento innovador que abordó las injusticias sociales y económicas de la Revolución Industrial. Su papado estuvo marcado por un compromiso con la justicia social, un tema que resonó profundamente con el recién elegido Papa León XIV. La elección del nombre León no fue meramente simbólica, fue una declaración de intenciones. El Papa León XIV, al elegir este nombre, estaba señalando su intención de ser un líder fuerte y valiente, un defensor de los pobres y marginados, una voz para la justicia y la paz en un mundo a menudo dividido por el conflicto y la división. Mientras los vítores de «Viva el Papa» resonaban en la plaza, una sensación de esperanza y anticipación llenaba el aire. La Iglesia Católica, bajo el liderazgo del Papa León XIV, se embarcaba en un nuevo capítulo,
Un capítulo lleno de desafíos y oportunidades. El mundo observaba con anticipación, ansioso por ver cómo este nuevo pastor guiaría a su rebaño. Momentos después de que los aplausos atronadores disminuyeran, un silencio cayó sobre la plaza de San Pedro. El Papa León XIV, con su sencilla sotana blanca en marcado contraste con la grandeza de la basílica detrás de él, dio un paso al frente. Su comportamiento era de humildad y calidez. Su sonrisa desarmaba por su sinceridad. Levantando la mano en un gesto de bendición, comenzó a hablar. Su voz transmitía una suave fuerza que contrastaba con la enormidad del momento. Queridos hermanos y hermanas, comenzó sus palabras resonando en la plaza en italiano, el idioma de sus predecesores papales. Me siento humilde y abrumado por la confianza que han depositado en mí. Su voz, aunque suave, transmitía una autoridad tranquila, un sentido de propósito que trascendía las barreras del idioma. Continuó, su mirada recorriendo la vasta multitud, reconociendo la diversidad de los fieles reunidos ante él. Sé que muchos de ustedes han viajado grandes distancias para estar aquí hoy. Quiero agradecerles sus oraciones y su apoyo. Sus palabras, sencillas pero sinceras, resonaron en la multitud, muchos de los cuales habían esperado durante horas bajo el cálido sol romano para este momento. Cambiando sin problemas al español, el idioma que había hablado durante décadas en su diócesis peruana, agregó: y a mis hermanos y hermanas de América Latina, les digo con especial cariño, estoy con ustedes. La multitud estalló en vítores, su alegría palpable al escuchar a su nuevo papa dirigirse a ellos en su propia lengua. Fue un gesto que habló mucho sobre su compromiso con la inclusión y su profunda conexión con las personas a las que ahora servía. A medida que los vítores disminuían, el Papa León XIV continuó, su voz recuperando su suave cadencia. Habló de los desafíos que enfrentaban la Iglesia y el mundo, desafíos que trascendían las fronteras y las ideologías. Habló de la necesidad de unidad en un mundo a menudo dividido por conflictos y luchas, la necesidad de compasión en un mundo a menudo impulsado por el interés propio, la necesidad de esperanza en un mundo a menudo envuelto en la desesperación. Vivimos en una época de gran incertidumbre, reconoció, su voz teñida de preocupación. Las guerras continúan, la pobreza persiste y los cimientos mismos de nuestro planeta están amenazados por nuestras propias acciones. Sus palabras no eran las de un observador distante, sino las de un pastor que había presenciado de primera mano el sufrimiento de su rebaño. Sin embargo, incluso al reconocer la oscuridad, el mensaje del Papa León XIV fue de esperanza inquebrantable. Pero incluso en los momentos más oscuros proclamó, su voz elevándose con convicción: nunca debemos perder de vista la luz del amor de Cristo, un amor que tiene el poder de sanar, reconciliar y transformar. Sus palabras, llenas de la convicción de un hombre que había dedicado su vida a servir a ese amor, resonaron por toda la plaza. Habló de la necesidad de diálogo, de comprensión, de construir puentes en lugar de muros. Desafió a los fieles a ser instrumentos de paz y reconciliación en un mundo desgarrado por la división y el odio. Les recordó que la Iglesia, en esencia, era una comunidad de amor, un faro de esperanza en un mundo que busca desesperadamente significado y propósito. A medida que su discurso llegaba a su fin, la voz del Papa León XIV se suavizó, adoptando un tono casi íntimo. Habló directamente a los corazones de los fieles, ofreciendo palabras de consuelo, aliento y desafío. Habló de la importancia de la oración, de permanecer arraigados en la fe incluso en medio de las tormentas de la vida. Hermanos y hermanas, dijo, su voz llena de calidez paternal, no tengo todas las respuestas. Soy solo un humilde servidor, llamado a seguir los pasos del buen pastor. Su humildad, tan evidente en su comportamiento y sus palabras, resonó profundamente en la multitud. Pero esto les prometo, continuó, su voz firme con resolución, caminaré con ustedes, los escucharé, aprenderé de ustedes. Y juntos, con la gracia de Dios, construiremos una iglesia que sea verdaderamente un hogar para todos, una iglesia que sea un faro de esperanza, una fuerza para el bien en el mundo.
Sus palabras, impregnadas de sinceridad y una determinación tranquila, quedaron suspendidas en el aire, una promesa grabada en los corazones de quienes las escucharon. A medida que el sol comenzaba a descender, proyectando largas sombras sobre la plaza, el Papa León XIV ofreció una bendición final. «Que Dios los bendiga a todos», dijo, su voz llena de emoción, «y que bendiga a la Iglesia, nuestra Santa Madre». Sus palabras, haciéndose eco de la antigua bendición, marcaron el final de su primer discurso público como líder de la Iglesia Católica. El Papa León XIV heredó una Iglesia que se enfrentaba a una miríada de desafíos, tanto internos como externos. La Iglesia Católica, una institución de 2000 años de antigüedad, se encontraba en una encrucijada, navegando por un mundo muy diferente de aquel en el que había echado raíces. El nuevo Papa, con sus antecedentes y experiencias únicos, tenía la tarea de guiar a la Iglesia a través de aguas turbulentas, buscando cerrar la brecha entre la tradición y la modernidad, la fe y la razón, el dogma y las experiencias vividas de los fieles. Uno de los desafíos más apremiantes que enfrentaba la Iglesia era la creciente secularización de la sociedad, particularmente en Occidente. Las fuentes tradicionales de autoridad, incluidas las instituciones religiosas, se cuestionaban con frecuencia cada vez mayor. El auge del individualismo, junto con una disminución en la afiliación religiosa, planteaba un desafío significativo para la capacidad de la Iglesia de conectarse con las generaciones más jóvenes. El escándalo de abuso del clero, una herida profunda en el cuerpo de la Iglesia, seguía proyectando una larga sombra. El Papa León XIV heredó la compleja tarea de abordar los problemas sistémicos que habían permitido que ocurriera tal abuso, mientras buscaba reconstruir la confianza con aquellos que habían sido heridos. El camino hacia la curación, muchos reconocieron, sería largo y arduo, requiriendo un firme compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la justicia. Las enseñanzas de la Iglesia sobre cuestiones sociales, incluyendo la sexualidad, el matrimonio y el papel de la mujer, enfrentaban un creciente escrutinio y disidencia dentro de sus filas. El Papa León XIV, conocido por su enfoque pastoral y su compromiso con el diálogo, se enfrentó a la delicada tarea de navegar por estos temas sensibles, buscando defender las enseñanzas de la Iglesia, al tiempo que reconocía las realidades vividas de los fieles. El Papa León XIV heredó no solo el peso de la historia, sino también la urgencia del momento presente. El mundo se enfrentaba a una confluencia de crisis, desde el cambio climático y la desigualdad económica hasta la polarización política y los conflictos violentos. La Iglesia, con su alcance global y autoridad moral, estaba en una posición única para ser una voz para los que no tienen voz, una fuerza para la paz y la reconciliación. El nuevo Papa, formado por sus experiencias en el mundo en desarrollo, entendía la difícil situación de los pobres y marginados. Había presenciado de primera mano los efectos devastadores de la pobreza, la desigualdad y la degradación ambiental. Su papado, muchos creían, estaría marcado por un renovado énfasis en la justicia social, un llamado a que la Iglesia sea una voz profética en defensa de los pobres y el planeta. El rápido ritmo del avance tecnológico, si bien ofrecía nuevas posibilidades de comunicación y conexión, también presentaba nuevos desafíos. El auge de las redes sociales, con su potencial tanto para el bien como para el mal, planteaba preguntas sobre el papel de la Iglesia en la era digital. Muchos esperaban que el Papa León XIV proporcionara orientación sobre cómo navegar por estas aguas inexploradas, aprovechando el poder de la tecnología para el mejoramiento de la humanidad mientras se protegía contra sus posibles peligros. La Iglesia, bajo el liderazgo del Papa León XIV, estaba llamada a ser un faro de esperanza en un mundo a menudo envuelto en la oscuridad. Estaba llamada a ser una fuente de curación y reconciliación en un mundo a menudo desgarrado por la división y la lucha. Estaba llamada a ser una voz para la justicia y la paz, una defensora de la dignidad de cada persona humana. Navegar por las complejidades del siglo XXI requería un delicado equilibrio entre defender las enseñanzas eternas de la Iglesia y comprometerse con las realidades del mundo moderno. El Papa León XIV, conocido por su curiosidad intelectual y su disposición a escuchar, parecía estar bien equipado para esta desalentadora tarea.
Comprendía que la Iglesia no podía permanecer estática, aferrándose al pasado, sino que tenía que ser una entidad viva y que respira, en constante evolución y adaptación para satisfacer las necesidades de los fieles. Uno de los desafíos clave que enfrentaba el Papa León XIV era la necesidad de cerrar la creciente brecha entre las enseñanzas de la Iglesia y las experiencias vividas de muchos católicos. Temas como la sexualidad, la anticoncepción y el papel de la mujer en la Iglesia seguían siendo fuentes de tensión y debate. Encontrar una manera de abordar estos temas con sensibilidad y claridad era esencial para la unidad de la Iglesia y su capacidad para ministrar eficazmente a los fieles. El auge de la globalización, si bien ofrecía nuevas oportunidades para el intercambio intercultural y la comprensión, también presentaba desafíos a las estructuras tradicionales de la Iglesia. La Iglesia, una vez centrada en gran medida en Europa, era ahora una institución verdaderamente global, con sus comunidades de más rápido crecimiento en África, Asia y América Latina. Equilibrar la necesidad de unidad dentro de la Iglesia con el reconocimiento de la diversidad cultural era un desafío clave para el nuevo Papa. Muchos creían que el papado del Papa León XIV estaría definido por su capacidad para fomentar el diálogo, tanto dentro de la Iglesia como fuera de ella. Comprendía el poder de escuchar, de buscar comprender perspectivas diferentes a las suyas. Creía que era a través del diálogo respetuoso, a través del encuentro con el otro con empatía y compasión, que la Iglesia podía realmente cumplir su misión de ser una fuerza para el bien en el mundo. El cónclave papal de 2025, a pesar de toda su solemnidad y peso histórico, no estuvo exento de momentos más ligeros. Un incidente en particular, capturado por los ojos siempre vigilantes de los medios de comunicación, capturó la imaginación del mundo y proporcionó una nota a pie de página encantadora al evento histórico. Mientras los cardenales se reunían para la votación final, la que determinaría al próximo líder de la Iglesia Católica, un par de gaviotas decidieron hacer notar su presencia. La escena, tal como la captaron las cámaras de televisión, y se compartió instantáneamente en todo el mundo, fue a la vez surrealista y extrañamente apropiada. Allí, posada sobre la misma chimenea de la que pronto saldría el humo blanco, se encontraba una gaviota solitaria, con sus plumas ligeramente erizadas por la brisa. Su compañera, tal vez sintiendo la importancia del momento, circulaba por encima, sus agudos gritos perforando el silencio expectante que se había asentado sobre la plaza de San Pedro. Por unos momentos fugaces, la atención del mundo se desplazó de los asuntos de peso que se deliberaban dentro de la Capilla Sixtina a las payasadas de estos intrusos emplumados. Algunos lo vieron como una distracción alegre, un momento de ligereza en medio de la gravedad de la ocasión. Otros, quizás más románticos, atribuyeron un simbolismo más profundo a la presencia de las aves. Eran mensajeros del cielo, enviados para presenciar este momento crucial en la historia de la Iglesia. O tal vez eran simplemente criaturas oportunistas, atraídas por el calor de la chimenea en una tarde romana con brisa, ajenas al drama que se desarrollaba bajo sus pies. Cualquiera que sea la interpretación, la imagen de la gaviota y el humo se convirtió en un símbolo perdurable del cónclave de 2025. Un recordatorio de que incluso en medio de eventos trascendentales, la vida, en todas sus formas inesperadas y a menudo humorísticas, continúa. Los cónclaves papales, impregnados de siglos de tradición y ritual, suelen ser asuntos prolongados. Los cardenales, aislados del mundo exterior dentro de los confines del Vaticano, pueden tardar días, semanas o incluso meses en elegir un nuevo papa. El cónclave de 2025, sin embargo, demostró ser notablemente eficiente, llegando a una decisión en tan solo 4 votaciones, un testimonio de la unidad y la visión compartida que prevaleció entre los cardenales. Esta rápida resolución, tan diferente de los prolongados cónclaves del pasado, sorprendió a muchos observadores y provocó especulaciones sobre las razones detrás de esta nueva eficiencia. Algunos lo atribuyeron al deseo de los cardenales de proporcionar a la Iglesia un nuevo líder lo más rápido posible, reconociendo los desafíos e incertidumbres que enfrenta el mundo. Otros señalaron las exhaustivas discusiones previas al cónclave,
sugiriendo que los cardenales ya habían llegado a un amplio consenso sobre las cualidades que buscaban en un nuevo papa antes de entrar en el cónclave. Cualquiera que sea la explicación, la eficiencia del cónclave de 2025 fue un testimonio del sentido de propósito compartido de los cardenales y su compromiso con el bienestar de la Iglesia. También reflejó la naturaleza cambiante del papado mismo. En un mundo cada vez más definido por el cambio rápido y la interconexión, la Iglesia no podía permitirse un largo periodo de incertidumbre o una transición de liderazgo prolongada. Los cardenales, al parecer, comprendieron la urgencia del momento. Actuaron con decisión, eligiendo un nuevo papa con una velocidad que sorprendió a muchos, pero que en última instancia tranquilizó a los fieles de que la Iglesia, incluso frente a desafíos sin precedentes, seguía siendo un faro de estabilidad y esperanza en un mundo incierto. Mientras el sol se ponía bajo el horizonte romano, proyectando largas sombras sobre la plaza de San Pedro, una palpable sensación de esperanza persistía en el aire. La elección del Papa León XIV marcó el comienzo de un nuevo capítulo en la larga e histórica historia de la Iglesia Católica, un capítulo lleno de promesas e incertidumbre. El mundo observaba con una mezcla de curiosidad y anticipación, ansioso por ver cómo este nuevo pastor guiaría a su rebaño a través de las complejidades del siglo XXI. El viaje de León XIV al papado fue de todo menos convencional. Nacido y criado en el corazón de Estados Unidos, había respondido a un llamado a servir en el mundo en desarrollo, dedicando décadas de su vida a ministrar a los pobres y marginados en Perú. Sus experiencias habían moldeado su visión del mundo, inculcándole un profundo compromiso con la justicia social, una profunda comprensión de los desafíos que enfrenta la Iglesia global y una creencia inquebrantable en el poder del diálogo y la reconciliación. Su elección fue un testimonio del rostro cambiante del catolicismo, un reconocimiento de la creciente presencia e influencia de la Iglesia, más allá de su tradicional corazón europeo. Fue una señal de que la Iglesia, aunque profundamente arraigada en la tradición, también era capaz de evolucionar y adaptarse para satisfacer las necesidades de los fieles en un mundo que cambia rápidamente. Los desafíos que enfrentaba el Papa León XIV eran inmensos. Heredó una Iglesia que lidiaba con divisiones internas, enfrentaba presiones externas y buscaba seguir siendo relevante en un mundo cada vez más escéptico de las fuentes tradicionales de autoridad. Sin embargo, en medio de estos desafíos, también había una sensación de esperanza, una creencia de que este nuevo líder, con sus antecedentes y experiencias únicos, podría ser el que guíe a la Iglesia a través de aguas turbulentas hacia un futuro más brillante.